Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Vamos a estudiar el libro de Jeremías en la Biblia, la Santa Biblia, nueva versión internacional. En el capítulo 1 del libro de Jeremías habla de el llamamiento de Jeremías. Jeremías, profeta de Dios, he usado como una vasija útil al servicio del Eterno para dar a conocer sus intenciones con el pueblo. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Liquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amós, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijos de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el quinto mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. En el capítulo 2 habla de Israel abandona a Dios. El capítulo 3 habla de la infidelidad de Israel. Sigue el capítulo 4 y viene la amenaza del norte. En el capítulo 5 habla de la corrupción de Jerusalén y de Judá. Jerusalén es sitiada. El capítulo 7 habla de la religión falsa e inútil. El valle de la matanza. El capítulo 8 habla del pecado y castigo. Sigue en el capítulo 9 y en el 10 dice Dios y los ídolos. Oración de Jeremías. En el capítulo 11 habla de la violación del pacto. Destrucción inminente. Queja de Jeremías, capítulo 12 y la respuesta de Dios. Tú, Señor, en este capítulo 12, Jeremías se queja al Señor y le dice, eres justo cuando argumento contigo, sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero está lejos de su corazón. A mí, Señor, tú me conoces, tú me ves y sabes lo que siento. Por ti arrastrados como oveja al matadero. Apartalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan en el país, quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro fin. Respuesta de Dios. Si lo que corren a pie han hecho que te canse, ¿cómo competirá con los de a caballo? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué hará en la espesura del Jordán? Aún tus hermanos, lo de tu propia familia, te han traicionado y gritan contra ti. Por más que te digan cosas agradables,
no confíes en ellos. He abandonado mi casa, he rechazado mi herencia, he entregado a mi pueblo amado en poder de sus enemigos. Mis herederos se han comportado conmigo como leones en la selva. Lanzan ruido contra mí, por eso los aborrezco. Mi heredad es para mí como un ave de muchos colores, acosada por las aves de rapiña. Vayan y reúnan a todos los animales salvajes, tráiganlo para que la devoren. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi terreno, han hecho de mi hermosa parcela un desierto desolado. La han dejado en ruina, seca y desolada ante mis ojos. Todo el país ha sido arrasado porque nadie le importa. Sobre toda la loma del desierto vinieron depredadores. La espada del Señor destruirá al país de un extremo al otro, y para nadie habrá paz. Sembraron trigo y cosecharon espino. De nada les valió su esfuerzo. Por causa de la ardiente ira del Señor, se avergonzarán de sus cosechas. Así dice el Señor. En cuanto a todos los vecinos malvados que tocaron la heredad que le di a mi pueblo Israel, lo arrancaré de su tierra, y a la tribu de Judá la quitaré de en medio de ellos. Después que lo haya desarraigado, volveré a tener compasión de ellos y lo haré regresar cada uno a su heredad y a su propio país. Y si aprenden bien los caminos de mi pueblo, y si así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, aprenden a jurar por mí, mi nombre, y dicen por la vida del Señor, entonces serán establecidos en medio de mi pueblo. Pero a la nación que no obedezca, la desarraigaré por completo y la destruiré, afirma el Señor. En el capítulo 13 habla de que el cinturón del lino, los cántaros rotos, advertencia oportuna, y son profecías que Dios Padre le da a Isaías para que se la dé y se la demuestre y se la haga saber al pueblo, a los gobernantes y a los principales administradores de la nación. Sequía, hambre y espada. En el capítulo 14 y 15. En el capítulo 16 y 17 habla de mensaje de juicio, la obediencia del sábado. En el capítulo 18 habla de la parábola del alfarero, y sigue en el capítulo 19 todo lo relativo a esa parábola. Jeremías habla en el capítulo 20, se dice que Jeremías y Pasur, el sacerdote de la nación, tienen un encuentro. Pasur no lo acepta y viene la queja de Jeremías. En el capítulo 21 y 22, Dios rechaza la petición de Sedequías y el juicio contra reyes malvados. En el capítulo 23 habla de que el rey justo
los profetas mentirosos, donde se habla de los falsos profetas que se levantaron en aquel tiempo de Jeremías para distorsionar la información que Dios a través de Jeremías daba al pueblo, y que siempre la profecía falsa ha existido, y se habla de cuál es la diferencia entre la profecía que viene de Dios y la falsa. Eso está en el capítulo 23. En el capítulo 24 del libro de Jeremías está 2 canastas de higos, que es una parábola también. Los 70 años de cautiverio en el capítulo 25, y en el capítulo 26 Jeremías bajo amenaza de muerte. Capítulo 27 la parábola del yugo. Capítulo 28 Hananías el falso profeta. En el capítulo 29 carta a los exiliados, mensaje de Samaria. Y en el capítulo 30, restauración de Israel. Capítulo 31 le sigue. Y para el capítulo 32 encontramos otra parábola del terreno. La promesa de la restauración del capítulo 33, y en el capítulo 34 habla de la liberación para los esclavos y la advertencia al rey Sedequías. En el 35 el ejemplo de los recabitas, y en el 36 el rey Joacín quema el rollo de Jeremías. 37 habla de el encarcelamiento de Jeremías, y en el 38 Jeremías en la cisterna. Sedequías interroga a Jeremías, de manera que los gobernantes agarraron a los profetas de ese tiempo y a Jeremías, que fue uno de los profetas mayores y principales que trabajaron con la nación de Jerusalén, Judá, antes de ir al destierro a Babilonia. Fue usado grandemente por Dios, pero él fue encarcelado, sufrió mucho, le apedrearon y también lo dejaron en una cisterna preso. Y entonces después fue interrogado por el gobernador, por el rey. Viene en el capítulo 39 la caída de Jerusalén, y en el capítulo 40 la liberación de Jeremías y el asesinato de Gedalías. En el 41 también habla de la huida a Egipto, y en el 42, 43 sigue todo lo que fue profetizado sobre sí volver a Egipto en ese tiempo, y desastres causados por la idolatría. Ese pueblo, esa nación y reyes fueron corrompidos con la idolatría. Dejaron a Dios a un lado y adoraron ídolos de falsos dioses que eran tomados de los pueblos y de las naciones con las que los reyes de Judá y Jerusalén se fueron relacionando, iban adquiriendo la cultura, y a la vez, según se iban asociando a ello, olvidaron a Dios y mejor cogieron esa cultura. Pues el mensaje del capítulo 45 viene para Barú. Y viene el otro mensaje para Egipto, y luego empieza otro mensaje para los filisteos y para Moab. Dios a partir de ese momento ya le manda mensaje claro al pueblo, a los reyes y a los gobernantes, para que tomen acción antes de que él decida mandar esa catástrofe del destierro. Entonces viene el mensaje para Amón, y mensaje para Edom, mensaje para Damasco, mensaje para Cedar y Hazor, mensaje para Elam, mensaje para Babilonia. Dios fue usando desde el capítulo 40, 51, 52 en adelante, fue usando todos los medios apropiados
para hablarle al pueblo de que, y a los gobernantes, por favor, vuélvanse a mí, por favor, obedezcan, para antes Dios tratar de parar ese destierro y la caída de Jerusalén, y que de alguna forma no cayeran en el cautiverio, pero desafortunadamente no fue posible. Aquí en el capítulo 50, donde dice el mensaje de Babilonia, porque fue a Babilonia que fue el destierro. Lo que no quisieron ir a Babilonia se fueron a Egipto, pero había un mensaje para Egipto también de que donde quería el Señor que su pueblo, aún amándolo, aún siendo pecador, se quedara, y donde el Señor le mandaba obedecer a las nuevas autoridades, que Dios mismo, eterno Dios, le daba el poder a esas autoridades para que destruyeran la nación de su pueblo amado, porque su pueblo se había corrompido. El mensaje de Babilonia, que a propósito la mayor cantidad de personas se fueron a Babilonia, dice así: la palabra del Señor acerca de los babilonios y de su país vino al profeta Jeremías. Anuncien y proclamen entre las naciones, proclámenlos, levanten un estandarte, no oculten nada, sino digan: Babilonia será conquistada, Bel quedará en vergüenza, Marduk quedará aterrado, sus imágenes quedan humilladas y aterrados sus ídolos, porque la ataca una nación del norte que dejará desolada a su tierra. Hombre y animales saldrán huyendo y no habrá nadie que la habite. En aquellos días, en aquel tiempo, la gente de Israel y de Judá irá llorando en busca del Señor su Dios, afirma el Señor. Preguntarán por el camino de Sión y hacia allá se encaminarán. Vendrán y se aferrarán al Señor en un pacto eterno que ya no olvidarán. Mi pueblo ha sido como un rebaño perdido. Sus pastores lo han descarriado, lo han hecho vagar por las montañas. Ha sido de colina en colina y se ha olvidado de su redil. Todos los que los encuentran los devoran. No somos culpables, decían sus enemigos, porque ellos pecaron contra el Señor. Él es morada de justicia, esperanza de sus antepasados. Huyan de Babilonia, abandonen ese país, sean como los machos cabrios que guían a las ovejas, porque yo movilizo contra Babilonia una alianza de grandes naciones del norte. Se alistarán contra ella y desde el norte será conquistada. Sus flechas son como expertos guerreros que no vuelven con la mano vacía. Babilonia será saqueada y todos sus saqueadores se saciarán, afirma el Señor. Ustedes que saquean mi heredad, alégrense y regocíjense, salten como ternero en la pradera, relinchen como sementales, pero la patria de ustedes quedará humillada, la que le dio la vida quedará en vergüenza, será la última de las naciones, se convertirá en sequedad, desierto y estepa. Por el enojo del Señor no será habitada, sino que quedará en desolación. Todo el que pase por Babilonia
quedará pasmado al ver todas sus heridas. Tomen posiciones alrededor de Babilonia. Todos los que tesan el arco, dispárenles, no escatimen flecha, porque ha pecado contra el Señor. Griten en torno de ella. Babilonia se rinde. Cayeron sus torres, se derrumbaron sus muros. Esta es la vergüenza del Señor. Vénguense de ella, páguenle con la misma moneda. Exterminen al que siembra en Babilonia y al que maneja la hoz en la cosecha. Ante la espada del opresor, cada uno retorna a su pueblo, cada cual huye a su país. Israel es como un rebaño descarriado, acosado por los leones. Primero los devoró el rey de Asiria y luego Nabucodonosor, rey de Babilonia, le quebró todos los huesos. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: castigaré al rey de Babilonia y a su país como castigué al rey de Asiria. Haré que Israel vuelva a su prado y que se alimente en el Carmelo y en el Basán. Su apetito quedará saciado en la montaña de Efraín y Galaad. En aquellos días se buscará la iniquidad de Israel, pero ya no se encontrará. En aquel tiempo se buscarán los pecados de Judá, pero ya no se hallarán, porque yo perdonaré a los que dejé con vida, afirma el Señor. Ataca el país de Meratayim y a los que viven en Pecod. Mátalos, destrúyelos por completo. Cumple con todas mis órdenes, afirma el Señor. En el país hay estruendo de guerra y de impresionante destrucción, como ha sido quebrado y derribado el martillo de toda la tierra. Babilonia ha quedado desolada en medio de las naciones. Te tendí una trampa y en ella caíste antes de que te diera cuenta. Fuiste sorprendida y apresada porque te opusiste al Señor. El Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su ira. El Señor omnipotente, el Todopoderoso, tiene una tarea que cumplirá en el país de los babilonios. Atáquenla desde los confines de la tierra, abran sus graneros, amontónenlas como a las gavillas, destrúyanlas por completo, que no quede nada de ella. Maten a todos sus novillos, llévenlos al matadero. Ay de ellos, pues le ha llegado el día de su castigo. Se oyó la voz de los fugitivos, de los que escaparon de Babilonia. Vienen a anunciar en Sión la vergüenza del Señor nuestro Dios, la vergüenza por su templo. Recluten contra Babilonia a los arqueros, a todos los que tensan el arco, acampen a su alrededor y que no escape ninguno. Retribúyanles según su obra, páguenles con la misma moneda, porque ella ha desafiado al Señor, al Santo de Israel. Por eso en aquel día
caerán sus jóvenes y en la calle y perecerán todos sus soldados, afirma el Señor. Estoy contra ti, nación arrogante, afirma el Señor Todopoderoso. Al fin ha llegado el día de tu castigo. El arrogante tropezará y caerá, y no habrá quien lo ayude a levantarse. Prenderé fuego a todas sus ciudades, fuego que consumirá cuanto le rodea. Así dice el Señor Todopoderoso. Israel y Judá son pueblos oprimidos. Sus enemigos los tienen apresados, no los dejan en libertad. Pero su Redentor es fuerte, su nombre es el Señor Todopoderoso. Con vigor defenderá su causa, traerá la paz a la tierra, pero a Babilonia el terror. Muerte a los babilonios, muerte a sus jefes y sabios, afirma el Señor. Muerte a sus falsos profetas que pierdan la razón. Muerte a sus guerreros que queden aterrorizados. Muerte a sus caballos y carros. Muertes a todos sus mercenarios que se vuelvan como mujeres. Muerte a sus tesoros que sean saqueados. Muerte a sus aguas que queden secas, porque Babilonia es un país de ídolos terribles que provocan la locura. Por eso las fieras del desierto vivirán allí con las hienas. También los avestruces harán allí su morada. Nunca más volverán a ser habitadas, quedará despoblada para siempre. Será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y a sus ciudades vecinas. Allí nadie volverá a vivir, ni la habitará ningún ser humano, afirma el Señor. Del norte viene un ejército, desde los confines de la tierra se prepara una gran nación y muchos reyes. Vienen armados con arcos y lanzas, son crueles y desalmados, vienen montados a caballo, su estruendo es como el bramido del mar. Contra ti, bella Babilonia, contra ti marcharán en formación de combate, alineado como un solo hombre. El rey de Babilonia ha escuchado la noticia y sus brazos flaquean. De él se apodera la angustia y le vienen dolores de parto. Como león que sales de los matorrales del Jordán hacia praderas de lo verde pasto, en un instante espantaré de su tierra a los babilonios, y sobre ello nombraré a mi elegido, porque ¿quién como yo? ¿Quién me puede desafiar? ¿Qué pastor se me puede oponer? Por eso, escuchen el plan que el Señor ha diseñado contra Babilonia. Escuchen lo que tienen proyectado en contra del país de los babilonios. Serán arrastrados los más pequeños del rebaño. Por causa de ello, sus praderas quedarán asoladas. Tiembla la tierra por la estruendosa caída de Babilonia. Resuenan sus gritos en medio de las naciones. Así dice el Señor: voy a levantar un viento destructor
contra Babilonia y la gente del Led Camais. Enviaré contra Babilonia gente que la lance por los aires, que la aviente como se avienta el trigo hasta dejarla vacía. En el día de su calamidad la atacarán por toda parte. Que no tense el arquero su arco, ni se vista la coraza. No perdonen a sus jóvenes y destruyan a su ejército por completo. Caerán muertos en el país de los babilonios, serán traspasados en las calles, aunque Israel y Judá están llenos de culpa delante del Santo de Israel, no han sido abandonados por su Dios, el Señor Todopoderoso. Hermanos, el libro de Jeremías, profeta de Dios, habla exclusivamente de los mensajes que Dios a través de Jeremías mandó a los gobernantes de Jerusalén y de Judá. Lo que pasó que Babilonia fue muy cruel. Su rey Nabucodonosor usó todos los beneficios y el oro y el templo sagrado que los escogidos del Señor desde el Éxodo, que fue sacado de Egipto para llevarlo a la tierra que emana leche y miel, porque ellos eran esclavizados. Y Dios le prometió que si cumplían con sus reglas y sus mandamientos, ellos iban a tener toda su protección y todos sus beneficios. Iban a vivir en una tierra que emana leche y miel por la eternidad. Pero el pueblo de Dios olvidó esas ordenanzas, no la cumplió, olvidó por completo la alianza y el pacto que Dios desde Abraham, Isaac y Jacob había prometido a su herencia. De forma que Dios se enojó tanto que le permitió poderes a las potencias vecinas para que los dominaran. Y aún Dios estando enojado con su pueblo porque le había faltado el respeto y se estaban aliando con otro pueblo vecino y Dios se lo había prohibido. La única alianza que debía tener era la de su propia dirección, la alianza con Dios Padre para pedir dirección en todo momento, qué, cómo, cuándo hacer cada cosa. Mas ellos, por beneficios personales, intereses políticos, olvidaron esas reglas, esa costumbre, ese deber, esa ordenanza de Dios Padre, y Dios se enojó. Le dio poder a Nabucodonosor y todas las naciones, pero Nabucodonosor, siendo el rey de Babilonia, una de las potencias poderosamente más rica, pero adoradora de ídolos, y no tenía un dios, sino miles de dioses, pero el Dios vivo no estaba en Babilonia. Aún así, el Señor, para dar una lección a su pueblo, permite que Babilonia invada a Jerusalén y Judá y se lleven a todos ellos, y los que no quisieron irse allá salieron a las tierras vecinas. Dios los dispersó para buscar en ellos un aprendizaje, una lección, una madurez. Recuérdate que estoy contigo, soy tu Dios y tengo un pacto con tus antepasados, pero tú te has olvidado de ellos. Mas, sin embargo, el rey de Babilonia se portó cruelmente, le puso altos intereses de pago de impuestos al pueblo y lo aplastó, lo destruyó, lo quemó, tumbó sus murallas, lo destruyó. El Dios Padre viviente ve todo eso y sabe que Nabucodonosor fue permitido hacer eso, pero el Dios esperaba que no fuera tan cruel, de manera que se olvidó de la grandeza de Dios y él quiso ser más que Dios, y Dios le dio un castigo a él y dijo que le iba a destruir a todo él, y toda Babilonia fue destruida
Entonces, aún así, Dios perdona a su pueblo. Han pasado muchos años de exilio y el pueblo vuelve porque Babilonia es caída. Los reyes mueren, los gobernantes mueren y llega y es invadida por otras naciones. Entonces, le da a Dios permiso a ese nuevo integrante de Babilonia que va a ministrar para su fin, que el pueblo de Dios se vuelva a Jerusalén. Es cuando vuelve y allí empieza de nuevo a hacer el templo y a reconstruir a Jerusalén. De alguna forma, de alguna manera, Dios usa sus medios para hacernos llegar a cada uno de nosotros lo que Él planea en nuestra vida desde el principio, cuando nuestros padres se decidieron unir y Dios vivo formarnos en el seno materno. Tenía un plan y un propósito con nosotros y cuando nos estamos desviando, Él envía señales, prodigios, mensajes y profetas. Ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a nuestros corazones, a nuestra vida a través de su palabra. Hoy habla a cada vida, a cada ser viviente a través de su palabra. El mensaje más lindo del libro de Jeremías es que Dios ha dicho: yo no olvido a mi pueblo, aún se han portado mal, yo los amo y yo espero que ellos regresen y que ellos obedezcan porque es por su propio bien. Y de manera que Dios permite que en nuestras vidas ocurran algunas cosas que por desobediencia no corresponde sufrir por nuestra propia desobediencia, y Dios aún así nos ama. Él siempre quiere un retorno de nosotros a Él. Volvámonos al Padre en todo momento, sin vergüenza. No importa las veces que hayamos caído, levantémonos y volvamos al Padre. Arrodillémonos. Él dice: si mi pueblo clamara a mí, si se humillare y clama a mí, yo iré y lo levantaré. De manera que la mejor manera de mantener esta relación con Jesucristo, único Dios, Salvador, a través de la fuerza del Espíritu Santo, para la gloria y honra del Padre viviente, omnipotente y eterno, misericordioso, es mantenernos humildes a Él, para que Él nos mantenga levantado y aunque pasemos por el fuego, no nos quememos.